Vamos a seguir este recorrido por la vida y la obra de Frida Kahlo. Eh, una vida marcada por el dolor, una obra que se convierte en una forma de expiación, también, digamos, una liberación y una manifestación muy propia y muy profunda de todo lo que se siente, de todo lo que se está experimentando. La obra de Frida se ama o se odia, no da muchos lugares a términos medios. Creo que muchas personas se acercan a ella por el personaje y terminan validando muchas veces la obra como por el personaje también, no por lo que artísticamente representa o significa. Hay personas que piensan que la obra de Frida no, y no tendría tanta trascendencia si no estuviera patentada por su vida. Yo creo que definitivamente es cierto que vida y obra no se pueden separar, porque la obra adquiere un significado y un valor al torno de la vida, o sea, la vida le aporta elementos a la interpretación, al exégesis de la obra, pero la obra definitivamente no se reduce ni se limita a la anécdota vivencial o existencial de Frida, sino que trasciende esa anécdota. Decir que la obra de Frida Kahlo, por lo menos en mi criterio, tiene un valor estético que está más allá de la anécdota, que no se circunscribe a la anécdota. Creo que el propio testimonio que nos va a aportar Diego Rivera en relación a la obra de Frida debería ser tenido y considerado en cuenta. Diego no es un hombre que vaya a afirmar que esta obra tiene valor simple y llanamente porque quiere a Frida o porque ha tenido una relación con ella o porque se sienta culpable frente a ella. Además, como vamos a ver, como hemos venido viendo, no es solamente Diego Rivera el que asume que la obra de Frida es una obra interesante, es una obra valiosa, es una obra aportante. Dentro de todo ese espacio estético, este bodegón a mí me gusta mucho. Me gusta porque creo que es muy ella. Incluye elementos que son decisivos para Frida: la muerte, la vida, el dolor, la sexualidad, y todos insertos en una inmensa creatividad. Primera vista estamos ante un bodegón común y corriente, pero cuando nosotros lo observamos podemos ver en él patente la representación de otras obras que ella ha creado, la manera en que ha hecho la composición, ¿no? Que nos da la idea de el fémur, de la calavera, nos presenta a sí mismo, ¿no? Aquí la calavera, el fémur, la parte relacionada con la propia sexualidad, ¿no? La forma en que ha dispuesto las raíces que aparecen tantas de sus obras, la forma en que ha dispuesto los elementos, el fondo, muy bello, siempre con los nubarrones, el cielo lleno de nubarrones, nubes blancas sobre un cielo oscuro, que augura de alguna manera la latente tormenta que siempre está presente en su existencia. Usa elementos
muy autóctonos, muy propios de México, y los dispone casi como una ofrenda azteca. Es fantástico. Este periodo en el que Frida se ha separado de Diego, en que Frida empieza a lucharse a sí misma, a tratar de validarse como artista, en un medio donde las obras de arte de las mujeres están subvaloradas. Todavía hoy, las obras de arte de las mujeres siguen teniendo un valor inferior al de las de los varones. Bueno, Frida será pionera al lograr hoy que sus obras tengan unos valores exorbitantes. Pero la naturalidad es que en la mayoría de los casos y en la mayoría de los museos, las obras de los hombres son las obras que se acreditan como las más significativas, las más trascendentales, las más importantes. Aquí tenemos otro retrato con mono. Los elementos que aparecen dispuestos son muy significativos. A Frida le encantan esos animalitos pequeños, le parecen simpáticos, le encanta su agilidad, se identifica con ellos, ellos la proyectan, o sea, ella se identifica con los monitos porque ella se identifica con ellos por la fealdad, ella a sí misma se considera poco agraciada y si ustedes ven las facciones que le ha hecho el mono y las facciones que se ha hecho a sí misma no están demasiado lejos la una de la otra. Mm, pero los monos, a diferencia de ella, que está tan limitada físicamente, están en una posibilidad de movimiento inmenso. El dolor por el sufrimiento manifiesto en la cinta roja que se anuda al cuello como algo que la rodea, la circunscribe, la ata, la asfixia, le genera agonía. El fondo maravilloso con sus follajes llenos de nervaduras que necesariamente a nosotros que sabemos su drama, pues también nos retrotraen todo ese elemento propio de la columna. De nuevo, el gesto atento pero crispado, nervioso. No es un rostro sereno, no es un rostro relajado, no es un rostro sonriente, como suelen aparecer los rostros en los retratos. Entre 1939 y 1940, Frida está sumamente deprimida, intenta vivir de sus obras, no lo logra y no quiere recibir el dinero que Diego le da. Siente que Diego está intentando compensarle el daño que le ha propinado. Y ella quisiera vengarse de él, liberándose de su dependencia, pero no lo logra. Leamos este texto. Dice, yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo. Tiene que haber alguien como yo que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto, sepas que sí es verdad. Yo estoy aquí. Soy tan extraña. Parte de la atracción capital que ejerce Frida Kahlo lo hace a través de sus textos. Unos textos con una gran fuerza expresiva. No es muy común encontrar mujeres que en su tiempo hablen como lo hace Frida. Los años 30, 40 fueron unos años particularmente difíciles para las mujeres, muy ambiguos, como siguen siendo los de hoy en día, unos años en que hay una duplicidad, ¿no? Por un lado, esa imagen imperante, más en esa época, obviamente que hoy, de la buena mujer, el ama de casa, la madre plenipotenciaria, la madre como el esquema de determinación y autodeterminación femenino por excelencia. O sea, ser verdaderamente mujer es ser madre. No es como en el pasado, en los siglos XVI, XVII, XVIII, que era ser esposa.
No, ahora es ser madre, ese es un regalo que nos deja el siglo XIX. Y no poderlo ser, pues es muy frustrante, pero además de esto, es un mundo en el que la libertad femenina no es algo que se vea muy bien. Frida es muy libertaria, es una mujer desobediente, es una mujer transgresora. Quizás esos elementos le dan toda esta fuerza que llega hasta nosotros, esta autenticidad, de asumir la propia realidad eh, con ese sino trágico, pero trágico como es trágico el sino de la tragedia griega, es decir, aceptando, asumiendo todo lo doloroso, pero elevándose desde ese dolor para alcanzar una realización y una forma propia de existencia. Diego le pide a Frida el divorcio el 6 de noviembre de 1939. Frida vuelve a sus casas de Coyoacán. Ahí está muy mal, sufriendo mucho. Bebe, se reúne con personas distintas. El licor, el dolor no son buenos cómplices con las medicaciones. Todas estas situaciones hacen que realmente su vida sea muy catastrófica. Pero todo ese dolor a nivel de arte se constituye en una serie de obras maravillosas, geniales. Uno ve muchos pintores que transitan el surrealismo. Hay muchos pintores y pintoras muy buenos. Nosotros vimos al propio Picasso y bueno, está Dalí, hay muchas. Leonora Carrington. Pero Frida es excepcional. Es excepcional porque casi que uno tiene que coincidir con la descripción que de Frida Kahlo va a hacer Octavio, perdón, no, Octavio Paz, no, de Frida Kahlo va a ser Carlos Fuente, de acuerdo con la cual tendríamos que terminar señalando que Frida es en sí misma el surrealismo. Ya voy a buscar el texto y se los leo ahora, pero veamos la obra para que nos demos cuenta de todos los elementos. O sea, ella ha puesto aquí en esta, digamos, en esta parte, en esta obra, ¿sí? Eh, todo lo que ella dice, lo que el agua me dio. Los pies reflejados, vueltos hacia nosotros y vemos cómo ese pie parece fracturado, roto, lesionado, tal y como es en la realidad de Frida. Pájaro muerto, ese pájaro muerto lo encontramos allí como una enunciación de todas esas frustraciones, pérdidas que ella experimenta. Por otro lado, vemos eh, el Empire State saliendo de un volcán, porque realmente para esta parte, digamos, de su vida, ella se siente así, es decir, ella vivió esa experiencia en Estados Unidos y lo vive
eh, porque el propio Diego la lleva allá, ¿no? Y es maravilloso cómo ella lo pone de esta forma, ¿no? Como si el edificio brotara de un volcán. Los árboles, esa imagen masculina, las verduras, el barco, la cama, que claramente expresa una relación lésbica, las raíces, el vestido, Frida rota, los padres. Es una obra verdaderamente impresionante. Y lo vemos con una enorme fuerza. Frida sufre, tiene que pasar por el hospital de nuevo y quedarse allí 2 meses. Luego 9 meses más en su casa, recluida en cama, con una gran dificultad para moverse, rota y fracturada tanto en la parte que tiene que ver, digámoslo, sí, con su cuerpo, como la parte que tiene que ver con su espíritu. Y en este momento, esa Frida dolorosa se hace absolutamente sensible, se proyecta de una manera completamente evidente, absolutamente clara. Ella misma dirá, ¿no? El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en fiesta de colores. Y es eso, pinta mucho, pinta obras que van a ser muy, 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 muy especiales. Y en esas obras, quizás las que van a ser más lacerantes, más punzantes como esta, donde muestra esa herida abierta, una herida de la que realmente están naciendo flores. Vemos las raíces que salen, como esos nervios que salen de su cabeza, eh, y nos pone, ¿no? Recuerdo de la herida abierta. En el detrás, un fondo muy propio y nos transmite aquí toda esa fuerza que tiene ese dolor. Para quienes hemos, digámoslo así, para quienes hemos pasado las circunstancias del dolor de la columna, sabemos lo que es tener todos los nervios crispados y el dolor tan incapacitante. Y Frida lo plantea. Y llegamos entonces a una de las obras más impactantes de Frida, una de las más importantes, las dos Fridas. Estas dos Fridas son una obra potente, a más no poder. De nuevo, el fondo nos transmite ese cielo nublado, donde en las nubes, a pesar de todo lo que ellas representan o significan, se puede encontrar belleza. Las dos Fridas nos muestran ese corazón, ¿no? Que sale de la una hacia la otra. La Frida de los colores, la Frida que no parece estar tan quebrada, tan dañada. Y la Frida que corta ese cordón sangriento
y que de una manera u otra está representando quizás la parte más profunda de ese dolor, a esa que se extrae el corazón. En ambos casos vemos la Frida más joven y la Frida mayor. La Frida más joven en la que el dolor se proyecta de una manera más sensible en el rictus del rostro, en los ojos. La Frida mayor, seria, autocontenida, que recibe ese corazón. A la más joven el corazón le es sustraído y a la mayor el corazón le queda totalmente sobreexpuesto. Una hermana de la otra, compartiendo juntas un mismo destino, una misma realidad, el dolor. El dolor que está en ambas manos dividido y que no se puede dejar ir. Ya para 1940, enero de 1940, la separación de Diego y Frida es algo absolutamente evidente. Y ellos tratan de estar verdaderamente lejos, pero su relación es una relación, lo que hoy en día definiríamos como profundamente tóxica. O sea, hay algo en ambos que significa un impulso para los dos. Hay relaciones de amor que son muy complicadas. Esta es de esas relaciones. Mm, Frida quiere odiar a Diego, quiere odiar a su hermana. Él mantiene la relación con Cristina, lo que muestra que esa relación tampoco es tan simplemente capricho. Y Frida está muy dolorida. Y aquí lo que dice, ¿no? Aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para amarte. ¿Y tú? ¿Dónde estás, Diego? ¿Dónde estás? Ese mismo año, 1940, Diego tiene uno de esos gestos desconcertantes que hacen que cuando uno quiere odiarlo más, a ratos no pueda terminar de odiarlo. Y es lo siguiente lo que le manda a decir. Eh, que aquí la trata de muy señora mía. Queda usted autorizada para sacar de mi casa los objetos que juzgue necesario y para depositarlos en donde le parezca más conveniente. Le avisa y le aclara su disposición de no reconocer ningún tipo de limitación. Puede usted hacer sacar de mi casa inclusive la totalidad de los objetos. Es algo muy generoso en una época en la que la generosidad no es una característica de los hombres y uno diría muy marcado por la culpabilidad, pero ciertamente no todos, aunque sean culpables, se sienten igualmente generosos. El 24 de mayo de 1940, David Alfaro Siqueiros, nuestro muralista próximo, no el inmediato, sino en dos, el tercero de los grandes muralistas, intenta asesinar a Trotsky. Siqueiros es comunista del lado del bando de Stalin y trata de matar a Siqueiros perdón, a Trotsky y la relación Trotsky, Frida, Diego, Siqueiros hace que
la policía mexicana allane la casa de Frida, eh, usándola o responsabilizándola de tener algo que ver con el atentado. Obviamente Frida está absolutamente ajena a esa intención de Siqueiros. Y las cosas se complican porque el 21 de agosto Trotsky es asesinado y esto hace que Frida y Diego sean acusados de estar comprometidos en el crimen. Ambos fueron arrestados, pero luego de un tiempo y la investigación arrojó o no arrojó pruebas que los inculparan y ambos fueron dejados en libertad. Eh, Diego se preocupa por la enfermedad de Frida, se da cuenta de que ella está muy mal. Yo creo que ya lo habíamos dicho que Frida tuvo una relación con Trotsky. Em, Esa relación de Frida con Trotsky había dañado muchísimo la relación de Trotsky con su esposa. Bien, el caso es que Frida está muy mal, está muy enferma. La pierna derecha le genera unos dolores impresionantes y finalmente Diego logra convencer al doctor Eleuser, perdón, para que la llame y hable con ella y le recomiende a Frida que viaje a tratarse en los Estados Unidos. Es en este momento cuando Frida pinta este famoso exvoto. Es muy interesante porque aquí Frida pinta el exvoto como realmente debería ser pintado si se hiciera ajustándose a los cánones propios del arte popular mexicano y lo que eran las obras de este tipo que se hacían para este momento. Ella pinta ese fatídico choque de el tranvía y el camión en el que ella iba, ese choque que la dejó destrozada, que le supuso ese empalamiento. Y lo hace relatando una acción de gracias por parte de sus padres. Pone a la Virgen dolorosa en un primer plano y se muestra a sí misma destrozada. Probablemente para este momento Frida misma piense que lo más fatídico de ese día haya sido haber logrado sobrevivir, porque sobrevivir ha supuesto una vida marcada permanentemente por el dolor. Hace entonces, en 1940, otra obra genial, que es esta, La Mesa Herida. Ahora ha proyectado ese dolor, ese sufrimiento sobre la mesa. Ella se representa a sí misma en el centro, rodeada por una figura descomunal, muy grande, que es como un nombre de hojalata, un poco como la historia del Mago de Oz. Pone a sus dos sobrinos dentro del encuadre de la pintura y nos presenta un esqueleto, la venada, que es como ella se autorrepresenta, y obviamente nos muestra estas condiciones de sangre y de ruptura, de quiebre, que hacen parte de su realidad. Pone la naturaleza allí presente. Muy probablemente, y valdría la pena considerar cómo todas estas plantas tienen una representación en los imaginarios de Frida Kahlo. Aquí hay un tercer elemento que es como, sí, como son como los seres del mago de Oz, y vemos que este se conecta, ¿no? Con el brazo de la propia Frida, así como en el otro se enredan sus cabellos y el que está aquí rodeándola con los brazos, ¿no? Em, Tiene también como algo que
que termina como vinculándose con la propia Frida. Un nuevo un autorretrato muy bello por el manejo de color, eh, en el que usa de nuevo elementos simbólicos muy fuertes. Esta mano que está en el arete, pero sobre todo un collar de espinas que se entierra en su cuello y le hace sangrar, ¿no? Por otro lado, los chamizos que nos recordarán a la cornucopia de la venada herida, ¿no? Aquí tenemos una copia digamos, de este autorretrato, retomando elementos de Frida Kahlo, pero rápidamente sabemos que esto no es Frida, porque Frida no es ni de tonos pastel, y mucho menos de todas estas florecitas y arandelitas tan bonitas, maripositas y demás. La simbología de Frida es una simbología muy fuerte. Es más dramática, recoge, como hemos dicho, esos ancestros indígenas, esa forma propia de la estética de los mayas, incluso ahora ya el ángulo que escoge Frida muchas veces es un ángulo que no es el ángulo europeo de los primeros tiempos, sino es más un ángulo distinto, más próximo a esta otra estética. Y los tocados, las redes, los collares, pero sigue manteniendo ese gesto crispado que representa alerta, pero también que muestra como todo ese elemento del dolor. Aquí la volvemos a ver con el miquito, un gato negro. Ahora sí, las mariposas en el cabello, unas flores libélula más unas orquídeas voladoras, pero toda esta parte superior del cuadro que podría ser conciliadora, prometedora, alegre, choca con el collar de espinas, espinas que la sangran, del que pende un colibrí. Em, y es de esas obras que muestra esa doble realidad de Frida. Bien, ya para acá, hace un exvoto en el que pone de manifiesto todo lo que fue para ella esa doble traición de su esposo y su hermana, tan dolorosa. Las dos personas que más ha querido en el mundo, probablemente la traicionan y la dejan sola. Y en este exvoto ella aparece con el cabello corto y vestida de hombre. Probablemente hubiese deseado esa masculinidad. Ya habíamos visto antes que ella ha jugado en anteriores oportunidades con ese transvestismo, pero vamos a encontrar que aquí ella hace, digámoslo, mm, del cabello un elemento dramático de pérdida, de renuncia, de dolor. Y mira lo que dice el cuadro. Mira que si te quise fue por tu pelo, ahora que estás pelona, ya no te quiero. ¿Sí? Eh, y seguimos.
ahí la vemos, ¿no? Cómo ella sigue, digamos, mostrando ese dolor, ese sufrimiento y nos sigue poniendo de relieve esa mirada tan impactante. Ahora la internan en el hospital y logra recuperar su salud. En este tiempo va a conocer a Heinz Bruggen y van a tener un romance. Lo van a vivir sobre todo en el Hotel Barbizon. Eh, y él va a contar lo siguiente: cuanto más tiempo pasábamos juntos, tanto más perceptible se me hacía su vínculo con él, o sea, con Diego Rivera. Tuve que reconocer que nuestra relación para ella no era más que un episodio. Realmente Frida no logra, no puede romper en ningún momento ese vínculo que es tan grande con Frida, con Diego, perdón. Diego, ella dice, Diego me ha hecho sufrir tanto que no puedo perdonarlo fácilmente, pero todavía lo quiero más que a mi vida. Él lo sabe bien y por eso se encaja. Y eso le va a contar Frida a la actriz Dolores del Río en una carta. Em, y parte de, digamos, de esa fuerza tan grande que recoge Frida es este amor obsesivo, ¿no? Y este escribirle y digamos, estar allí sin poderse eh, separar. Le escribe, Diego, mi amor, hoy me acordé de ti, aunque no lo mereces. Tengo que reconocer que te amo. ¿Cómo olvidar aquel día cuando te pregunté sobre mis cuadros por vez primera? Yo, chiquilla tonta, tu gran señor, con mirada lujuriosa, me diste la respuesta aquella. Para mi satisfacción por verme feliz sin conocerme siquiera, me animaste a seguir adelante. Mi Diego del alma, recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado. Yo en mi soledad te digo, amar no es pecado a Dios. Amor, aún te digo, si quieres regresa, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia me mata, haces de tu recuerdo una virtud. Tú eres el Dios inexistente cada que tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón por qué tú y no algún otro. Suyo del alma mía, Frida Kahlo. Diego, nada comparable a tus manos ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violenta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente, flor, que la mía aguarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos, tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Solo tú en el espacio lleno de sonidos, en la sombra y en la luz. Tú te llamarás auxócromo, el que capta el color. Yo, cromoforo, la que da el color. Tú eres todas las combinaciones de números, la vida. Mi deseo es entender la línea, la forma, el movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células, que son mis astros, y va a las tuyas, que son mi luz. Frida. En agosto 19 de 1939, mi niño, hoy hace 10 años que nos casamos. Tú seguramente ni siquiera recordarás el día, ni la fecha, ni nada. Yo sí. Ahí le mando esas flores y en cada una un montón de besos y el mismo cariño de toda la vida. Hoy en la mañana me acordé de aquella cuando desperté y dijo, Zócalo, ya es retre tarde para irme a la escuela. Te adora tu Frida. Frida rompe esta relación paralela o que ha establecido con este nuevo hombre para regresar con Diego.
Diego le propone volverse a casar y ella lo acepta. Las razones de Diego son menos claras que las de Frida. Frida no puede superar a Diego. Yo creo que Diego tampoco logra superar a Frida. Hay entre ellos dos un vínculo más fuerte que todo. Es un vínculo que no supone una exclusividad, pero sí una singularidad. Él además siente que necesita protegerla y la única manera de poderlo hacer es esta. Se casan el 8 de diciembre de 1940 en San Francisco y 2 semanas después ella regresa a México. Frida está muy mal. Eso ya es algo completamente claro. Sus obras siguen siendo obras dolorosas. Ahora Frida, entre sus múltiples excentricidades, ha decidido, ¿sí? O se ha determinado a tener un esqueleto sobre su cama. Es una forma muy, digamos, muy clara de hablar de la presencia de la muerte, eh, que digamos, para ella se empieza a aparecer como una posibilidad. Frida ha sido una luchadora impenitente, y esto es algo que ella ha mantenido sobre todo en este último tiempo, pero ya cada vez es más claro que el dolor gana y gana y gana terreno y ese terreno se vuelve muy fuerte. Nos muestra a Frida dormida entre una enredadera tiene raíces y que la cubre. En la parte alta está ese esqueleto lleno de dinamita, cartuchos de dinamita, con flores en las manos como una novia, eh, y de una manera muy juguetona, ¿no? Y superando mucho a la propia Frida. Diego y Frida siguen viviendo en casas separadas, en una relación abierta. Obviamente la relación con Cristina se termina y ella, Frida, recibe un encargo del gobierno mexicano para hacer 5 retratos de mujeres importantes, pero no puede terminar el proyecto porque está muy dolorida. Ese año, además, tiene una pérdida que para ella va a ser dramática, es la pérdida de su padre a quien ella tanto amaba y con quien había compartido tantos espacios y tanto tiempo. Frida es una mujer de familia, muy, 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 muy de su familia. Sus amores son entrañables y está muy enferma. Los desafíos personales cada vez son mayores y su trabajo, sin embargo, continúa. Participa en un número importante de exposiciones colectivas. Pinta el retrato de su padre, ese padre que la quiso tanto, que la tuvo tan presente y con quien ella compartió tanto tiempo en su niñez. Hace el autorretrato con trenza. Este autorretrato con trenza tiene de nuevo una fuerza bárbara y nos da claves importantes. La primera clave que nos da es sobre el follaje en Frida. O sea, está vestida de hojas. Tal vez porque ella eh, es como esas hojas. Esas son hojas grandes
resistentes, protectoras. Son hojas que no serían como las flores tan llamativas, pero que ella logra transformar en elementos de belleza. Son hojas que además tienen puntas afiladas. Esas puntas como es el propio dolor de Frida. Frida sufre, hace sufrir, sufre, pero no es un elemento letal, no es una persona malvada. Su collar de piedras que la vuelve a referir a dos realidades que ama mucho. La realidad precolombina con la que se identifica en Frida la mexicanidad es algo profundo. Diego, Diego que ama esa auto, elemento autóctono, esa profunda naturalidad nacionalista mexicana. Las trenzas me encantan porque de nuevo nos hacen pensar en la obra que veremos más adelante, La Venada. Hacen pensar en los altares de los sacrificios, hacen pensar en el fuego y además lo hacen con ese dramatismo del cabello saliendo a través de ellas. Ese cabello de Frida que es impúdico, que es algo, digámoslo así, como muy corporal, es una huella muy terrenal. Ella, de nuevo, con el rictus que denota naturalmente esa tensión, esa forma tan propia del dolor. Y aquí lo vemos, el manejo de color es precioso. Frida es muy buena manejando color. Frida es de los pintores, las pintoras que tienen un cromatismo más bonito. Logra unas transiciones muy suaves, muy armónicas. Me encantan los verdes, me encanta su follaje. Y en 1942 ellos construyen un museo, el Anahuacalli. Es un museo hecho de piedra volcánica y con forma piramidal. Lo hacen en el Pedregal de San Ángel. Y esta construcción, que es como una pirámide azteca, ellos la van después, después se va a construir en 1964, se va a volver un museo. La hacen con la intención de albergar allí las grandes colecciones de arte prehispánico que tiene Diego Rivera. Aquí un nuevo retrato eh, con bonito que es este Pacamayo, una mariposa flor de nuevo y el follaje que cambia en este caso. Parece vestida de negro, de luto, pero tiene un elemento muy interesante y es que no hay alusiones severas de dolor. O sea, no hay espinas, no hay sangre, solamente ella incluso aparece en una semidesnudez, si se puede decir, porque aparece muy desprovista de adornos, ¿sí? Eh, Voy a leerles una página de El espejo enterrado, una obra de 1992 de Carlos Fuentes, donde él describe la entrada de Frida Kahlo al Teatro de Bellas Artes de la Ciudad de México. Lo hace de la siguiente manera. Este texto se los voy a mandar a, allí a donde les mandamos los links, ¿sí? Bien, dice, Frida Kahlo entró en el Teatro de Bellas Artes como si entrara en su propio cuadro. Su presencia era una obra de arte en sí misma, un happening que desafiaba la frontera entre la vida y la muerte. Em, y él dice, describe, ¿no? La forma en que ella va y dice lo siguiente.
Frida se deslizó por el pasillo central del teatro, su mirada desafiante y su sonrisa enigmática. Era como si estuviera saliendo de uno de sus propios cuadros con su cabello rojo y su vestido de colores vivos. Frida se sentó en su butaca rodeada de sus amigos y admiradores. Era como si hubiera creado un espacio sagrado, un lugar donde la vida y la muerte se encontraban y se funden en una sola realidad. Entonces, es eso, es Frida, por eso, un ícono de la cultura mexicana, un ícono de la mexicanidad. Sin habérselo quizás propuesto en sus primeros momentos o en su origen, Frida termina o resulta ser algo así como un gran sacrificio azteca. Mm, ella no puede evitarlo, o sea, su propia condición dolorosa la constituye en ello, o sea, le da parte a este significado. Bien, ahora vemos este bodegón, de nuevo, otro bodegón precioso, todos los elementos propios de Frida, aquí sí, muchas flores. Y sobre digamos, el aro de flores, encontramos las frutas, de nuevo, como les digo, con todos los significados y los simbolismos, tanto la parte que tiene que ver con la sexualidad, como la parte que tiene que ver con las raíces, con las manos, miren cómo hace manos, como si fueran manos, y aquí la nerviadura que es algo tan presente, los elementos que nos hacen recordar de pronto toda esa parte cadavérica, aquí está esta flor que parece una anémona y ahora empiezan a aparecer mariposas, ¿sí? Y al mismo tiempo una flor que podría ser igualmente una polilla. Ahora un autorretrato con monos. El follaje mucho más alegre, menos nervaduras. Esta es una época en que Frida está, digámoslo así, mejor. Es una época en que Frida está bien con Diego. El sentido del humor presente, ¿no? Es una auténtica monada. Diego le consigue los monitos, los animalitos, para que la entretengan, para que estén con ella, para que la diviertan. El cabello peinado, trenzado, pero ya no hay esa exageración de las trenzas con las cintas, eh, la blusa muy sencilla, no hay ninguna alusión a un dolor verdaderamente fuerte y la flor, el ave del paraíso con ese azul, esa nota de azul, que es muy bella nos hace pensar en una Frida que está mucho más tranquila. Voy a tomar 2 minutos, ya seguimos, ¿sí? 2 minuticos. Eh, no, sigamos. Ahora una, una imagen muy fuerte, muy chocante en relación con la anterior. Esta se llama Pensando en la muerte. Ya desde 1943, Frida se empieza a acercar a las filosofías orientales, concretamente al hinduismo. al bu- Mm, Estas filosofías le ayudan también a darle un sentido a su lucha, a su dolor. De nuevo está sufriendo, es doliente. Las hojas con las nervaduras son un símbolo muy claro, así como los espinos, ¿sí? Como les digo, cuando hay una afectación de columna, el dolor es algo que lo único que provoca es el deseo de morir. No hay otra cosa. Es un dolor extremo y absolutamente incapacitante.
Y aquí la vemos a ella con la calavera como un tercer ojo, ¿no? Eh, como siempre, el rictus muy serio, sin ninguna sonrisa y los ojos muy determinados. No parecen tan doloridos como determinados. Empezamos entonces ahora la fase de las tehuanas. El vestido de tehuana es un vestido típico mexicano. Es típico, es propio de la región de la Oaxaca y tiene una doble inspiración. Por un lado, es la inspiración propia de la colonia, en parte hispánica, pero por el otro lado es, digamos, la ropa tradicional de la región de Tehuantepec. Y vamos a encontrar que las tejuanas en general son consideradas mujeres de una gran fuerza, independencia, también belleza. Las tejuanas han sido mujeres autónomas, mujeres que han trabajado por sí mismas y en general el vestido de tejuana es un vestido con mucho, digamos, con muchos colores. Frida además lo retoma porque es un vestido que siendo llevado en el día y en el día a día, parece una mortaja también, ¿no? Es muy propio de México, pero también es un vestido que a nosotros nos remonta a la idea de la mortaja. Pone flores, lazo morado, tejuana blanca, Diego como un tercer ojo que además en el arco de las cejas de Frida hace otra vez la imagen de la golondrina y de la cabeza y de las flores salen raíces. Como les digo, de nuevo esa imagen de la crispación, ¿sí? Que es como si salieran rayos eléctricos de todas partes. En 1943, Frida tiene una experiencia única, espectacular para ella, súper importante, es que la llaman de la Escuela de Pintura y Escultura, la Esmeralda, y le dan unas clases, le dan unas asignaturas y ella está feliz porque esto es todo un reconocimiento a su obra, a su trabajo, a su persona. Ella llega y con esa fuerza arrolladora de Frida Kahlo, pues lo primero que le dice a sus estudiantes es no me miren como profesora porque yo no enseño nada, ni vengo a enseñar a nadie. Yo soy una pintora, o sea, pero una pintora llena de ideas revolucionarias. Al igual que Diego, Frida quiere llevar el mural a la calle y va a lanzar a sus estudiantes para que pinten una serie de casas, ¿sí? En uno de los barrios de México. Ella les transmite algunos rudimentos de su técnica de la obra de Frida y ese es el momento para firmarlo y decirlo. Es una obra muy cuidada. La de Frida Kahlo es una obra eh, que a nivel de desarrollo técnico es absolutamente pulcra. Es una obra muy bien llevada en todos sus sentidos. Ella maneja la técnica con gran agilidad, gran habilidad. Así que sus cuadros son maravillosos. Y ella va a inspirar a estos estudiantes que hoy en día son algunos de los más grandes pintores de la generación mexicana que sigue justamente a la de Diego Rivera, a Orozco, a Siqueiros y a la misma Kahlo. Ella
especialmente les va a inspirar algo que para ella es fundamental y en su obra es determinante y es yo soy yo, es decir, pinte usted según usted mismo, se hace fiel a sí mismo, sea leal a su propia obra, mantenga su personalidad, pero también como mujer de Diego Rivera, como mujer de su tiempo, como mujer que ha militado en el Partido Comunista y que cree en estas ideas, ella les va a proponer una obra donde haya claridad social y política en las ideas. Y bajo su dirección, entonces ellos van a hacer una serie de murales en el barrio de Coyoacán y a ellos los van a llamar los Fridos, ¿no? Desafortunadamente, esta experiencia no se pudo mantener mucho en términos de tiempo, entre otras cosas por las mismas limitaciones físicas de Frida, ¿no? Y uno de ellos va a pintar este mural que está justamente, estaba en esta pulpería, aquí lo vemos, ¿sí? Es este, que se llama Quienes nos explotan y cómo nos explotan. Entonces aquí vemos cómo aparece el gobierno, la Virgen de Guadalupe, y la gente, ¿no? La iglesia, el gobierno, todo. Y vamos a encontrar que esta obra va a terminar siendo censurada y se la va a intentar destruir por ser tan profundamente contestatario, sobre todo por la parte que tenía que ver como de crítica a la parte religiosa y a la parte política. mm, Diego Rivera había hecho una obra en la que polemizaba y criticaba, pero criticaba en pasado. Eh, los otros grandes muralistas también promueven ideas, pero no van tan frontales en contra del gobierno y de lo que está pasando en ese momento. Pero los Fridos sí, son mucho más jóvenes y bueno, y con Frida Kahlo detrás. Dios. Bien, ya para este momento de la historia, la obra de Frida es más conocida y más reconocida, especialmente en los Estados Unidos. Y ella es invitada a una serie de exposiciones muy importantes, sobre todo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y también en el Museo de Arte Contemporáneo en Boston y en el Museo de Arte en Filadelfia. El problema para Frida como pintora no es que no tenga reconocimiento, es que este reconocimiento no es suficiente, es decir, no implica un mercado de arte, no implica una comercialización de su trabajo y sigue estando muy limitado. Uno de los problemas grandes para las pintoras, para las artistas, es justamente el hecho de que su trabajo se inscriba dentro de la categoría de trabajo femenino, o sea, de arte femenino y muchas escritoras, poetas, pintoras discuten eso, escultoras, y dicen, bueno, es que no hay arte femenino y arte masculino. Puede haber arte con mirada de mujer, puede haber arte hecho desde la feminidad, pero el arte y el gran arte es arte a secas. Yo empecé esta conversación de hoy hablándoles y diciéndoles, bueno, es la obra de Frida Kahlo, una obra lo suficientemente sólida para validarse dentro de el mercado del arte en sí misma, o es una obra que depende del drama, del ídolo, de esta figura tan icónica que es Frida Kahlo. La familia Kahlo se ha molestado bastante hoy en día de la sobreexplotación de Frida. Frida, de hace unos años para acá, hace unos 20 años que se publicó o más, que se publicó todo lo que fue su diario, Frida explotó por los aires, ya hasta en Coco aparece Frida.
¿no? Aparece en toda serie de lugares y con toda asociada a todo tipo de productos. Y eso puede ser muy grato, pero también muy ingrato, porque hay un momento en que se borra la figura real y mucha gente ni siquiera se interesa en la obra de Frida, en esa obra que a ella le costó tanto, por la que se esmeró tanto, sino solamente el chisme de Frida, Diego, o las frases de Frida que todos conocemos, pies para que los te quiero, si tengo alas para volar. O sea, todas esas frases tan fuertes, esa prosa tan bella de Frida Kahlo, es una prosa poética muy especial. Y entonces como que la obra real desaparece. Pues yo, en mi humilde opinión, digo, la obra de Frida Kahlo es una gran obra. Hay gente que es feliz destrozándola, diciendo que destrozan la obra de Frida porque no tienen una obra propia. Pero cuando uno empieza a mirar la obra de Frida y mira la obra de Frida a la luz, yo les digo, esta gente que la invitó a estas exposiciones, esta gente que la invitó, por ejemplo, a la exposición de 31 mujeres que creó Peggy Guggenheim, no la invitaron porque Frida Kahlo les pareciera icónica, no la invitaron porque les pareciera excéntrica. Obviamente les resultaba excéntrica y muy probablemente esa excentricidad de Frida les pareciera interesantísima y bastante inquietante. Tengamos en cuenta que 1947, 1943, 1930 no es el 2025, es decir, lo excéntrico, lo raro, no era algo que se admitiera como positivo, era algo problemático, era algo muy escandaloso incluso. ¿Sí? Una de las cosas que se admiran en Frida Kahlo es la personalidad de Frida Kahlo. Y Frida le aporta a México ese valor enorme que ella tiene de su mexicanidad, de enunciar esa mexicanidad como algo, como una propuesta deseable en una época en que mucho en México todavía quiere europeizarse, ¿no? Mm, Así que cuando a Frida se la reconoce, tampoco se la reconoce porque es la señora Rivera, no. Ella firma Frida Kahlo y hay gente que quiere la obra de Frida Kahlo sin tener mucha idea de quién es Diego Rivera. Eso es algo sumamente importante. Ahí estamos viendo, ¿sí? Em, los cuadros de Frida que están, algunos de ellos están en Estados Unidos. Bien, como les decía, volvamos un poco a esta idea de la de Juana. Se me ha olvidado y me disculpo que había puesto esto. Trabajo tanto, pero bueno, voy a volver aquí. Ya les había dicho que era las tejuanas son de Tehuantepec. Y ahí están viendo ustedes, me parece maravilloso que vean cómo es el traje de Tejuana, el traje de gala, para que quede todavía más claro que la distancia existente con la obra de Frida. Ahora, esta fue la región donde los indígenas estaban bajo el yugo de los zapotecas, los señores de la lluvia. Y ellos tenían una relación muy importante con el Golfo de México, entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Y de esta manera era una zona de comercio. Los zapotecos son conocidos por los mexicas como eso, como los comerciantes. Ya desde finales de la conquista, el pueblo de Tehuantepec va a lograr mantener y preservar tierras, costumbres, ideas y organización comunitaria, entre otras cosas porque es uno de los pueblos que mejor acogen a los españoles. Esta acogida a los españoles no se debe ver como una traición a la etnia, porque no son la misma etnia que los mexicas. Ellos están bajo el yugo mexica y logran hacer una transición muy favorable en la colonia.
Esto también les ayudó a poder mantener sus raíces. Y hay una situación por la cual se habla de que la población masculina de Tehuantepec fue disminuyendo en grandes cantidades y esto hizo que las mujeres se encargaran de y se encargaran del comercio y se volvieran dueñas, señoras, protagonistas de la comunidad. Entonces, espera un minuto que está intestable. Bueno, se hayan vuelto las dueñas y protagonistas de la sociedad. Seguras. Y Tehuantepec empezó a distinguirse en México como un caso bastante atípico donde las mujeres no estaban en desventajas con relación a los hombres porque eran independientes económicamente y podían ser responsables de sí mismas y podían tener una mayor libertad. No dependían de ningún hombre para su estabilidad económica, sino que se creaban alianzas de sororidad, es decir, de ayuda, de apoyo entre mujeres, y de esta manera ellas procuraban entre todas lograr lo necesario para su subsistencia. Ahí estamos viendo el vestido de tehuana de la propia Frida. Frida escoge a las tejuanas, entonces, como un símbolo de su propia vida, de su propia existencia. Ella se identifica con ellas. Las tejuanas además tienen esta imagen, ¿no? Mujeres flor, mujeres como sobrenaturales y, como les digo, mujeres cuyos vestidos también se pueden considerar en buena medida o en gran medida casi como lo usa Frida, casi como mortajas. Ahora, porque ella no lo usa como lo usaban las tejuanas normalmente. Ellas admira asimismo de las tejuanas esa condición de mantener la condición o el carácter prehispánicos. José Vasconcelos hablaba de que se debía buscar en las raíces indígenas la esencia de la nación mexicana. Y de esta manera, digamos, quienes estuvieron a su alrededor, entre ellos Diego Rivera, fueron muy insistentes en la necesidad de mantener vigentes estas comprensión de lo nativo. Diego Rivera fue uno de los pintores que usó a Tehuantepec y a las mujeres tehuanas como uno de sus principales temas de trabajo. Las representaciones que se hacen sobre los otros nunca son inocentes, siempre tienen que ver con quien las ha creado y con quien las percibe. Lo interesante en nuestro caso es que la representación que vemos es una representación y la que vamos a observar con Frida es una representación de ella y por ella, ¿no? Aquí, en esta época, también el hecho de que la tejuana aparezca con tanta fuerza nos permite comprender y tener claro el interés de la nación mexicana de promover a las mujeres de una forma nueva. Diego Rivera, además, no solamente pinta las tejuanas con sus trajes típicos, las pinta en diferentes momentos de su vida, las pinta en diferentes espacios y las pinta en relación a sus métodos de aseo y enfatiza su desnudez y también enfatiza su condición completa y absoluta y totalmente indígena. Aquí volvemos a la tejuana que ya habíamos visto y vamos a ver que para 1943 también Frida va a participar en una exposición importantísima que es la de los 100 años del retrato en México, que se hace en la Biblioteca Benjamin Franklin. Eh, el texto, como siempre, cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas tu mundo, tu vida y de eso.
es de lo que no puedo recuperar. Bien, pinta aquí ahora en 1943 esta obra, este óleo que se llama Raíces. Vuelven a aparecer los elementos de los que ya hemos hablado. El follaje ahora es una Frida que, tal como habíamos visto en el retrato de Leo Burbank, es quizás es la primera vez que ella lo hace, o la primera vez que ella plantea y juega con esa idea del enraizamiento, ¿no? Ese volver a la tierra, ese hacerse uno con la tierra, ese rebrotar. Pero aquí hay un elemento que es muy importante, y es que no solamente vemos raíces, sino que vamos a ver cómo de las nervaduras de las hojas salen proyecciones, y esas nervaduras aparecen como si fueran hilos de sangre, ¿no? Hilos de sangre. Por otro lado, el rostro de Frida nos presenta una situación en la que se la ve muy desmejorada, particularmente desmejorada. Ahí vemos el cuadro. Y en 1943 hace esta flor de la vida. Hace esta flor de la vida y lo trabaja con una cantidad de simbolismos relacionados con el útero, la vagina, los ovarios, ¿no? Las hojas y un rayo, y algo que sin lugar a dudas es un óvulo. Al lado de ese óvulo aparecen pequeños espermatozoides, y al mismo tiempo en el centro de la flor aparecen estambres, pistilos, o sea, todo lo que son los órganos reproductores de las flores. Los colores mm, rojos, ocres, verdes, son muy, 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 muy dramáticos, y lo que aporta mayor dramatismo es casi que la representación de estos que serían como los ovarios. Y aquí en el eje de todo, de nuevo, una gran hoja, ¿no? Una gran hoja, un gran representación de ese follaje. Ahora vemos de nuevo a Frida jugando con su sentido cáustico del humor y con toda su sensualidad. Las sandías, los cocos que parecen monitos, miren ustedes, ¿sí? Piedras y una lechuza. Y dice, la novia que se espanta de ver la vida abierta. Aquí un chapul, ¿sí? Los bananos, las naranjas y la pequeña novia. Es un juego muy interesante. Miren el despeluque de la piña, no, es una belleza. O sea, hay mucha sensualidad, mucho color y mucha imaginación eh, en esa transposición de elementos. Ahora llegamos a otra de las obras más, digamos, significativas de Frida Kahlo, otra de esas obras críticas en su desarrollo, que es la columna Rock. Es una obra muy autobiográfica y muy, muy triste, muy triste, muy triste, muy fuerte. Aquí Frida muestra su columna, que no es una columna, es como una columna de monumento. Y ese que sea una columna como de templo, de monumento arquitectónico, nos lleva a pensar en eso, ¿no? En la rigidez, en la dificultad para moverse, la ruptura de las carnes, ¿no? El corsé que tiene que llevar, ella tiene que llevar varios a lo largo de su vida, y
un cuerpo de tela que ella toma como si fuera un vestido y que suaviza un poco la obra. La ruptura de la columna se proyecta en la ruptura del paisaje, en los huecos que hay, en la aridez, ¿no? El cielo no parece ya con grandes nubes, parece más despejado, pero es un cielo triste, no es un cielo alegre. Y su rostro, su cuerpo lleno de puntillas, puntillas que hacen alusión a ese dolor lacerante que no se concreta en un único punto, sino que se extiende en torno a todos y cada uno de los lugares de su cuerpo. A eso se suman las lágrimas, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver el manejo de la parte técnica, como ella hace luces, y como aquí donde está la columna también pareciera que hubieran lágrimas y que la columna se estuviera rompiendo, se estuviera quebrando. Ahí vemos las puntillas, las fracturas, miren, las fracturas de la columna, los rotos. O sea, la columna, acordémonos que a Frida se le parte la columna en 12 partes, ¿sí? Entonces es algo terrible, eh, es algo que definitivamente genera mucho dolor. Miren aquí, por ejemplo, cómo se abre la carne, ¿no? Eh, perdón, no fueron 12 sino 11. Eh, la columna, las heridas que ella sufrió, la columna en 3 lugares distintos. Bien, ya aquí teníamos cuando se la nombró maestra en 1944. Ella vuelve a separarse de Diego. Es una separación puntual, eh, pero vuelven a unirse, se reconcilian en 1945. Miren lo que ella escribe. Cuéntame qué haces, procura no trabajar tantísimas horas, diviértete más, pues como se está poniendo el mundo, muy pronto nos va a ir de la vil tostada y no vale la pena irse de este mundo sin haberte dado tantito gusto, de haberle dado tantito gusto a la vida. Te escribo para decirte que te libero de mí. Vamos, te amputo de mí. Sé feliz y no me busques jamás. En 1945, ya muy metida dentro de este nuevo imaginario propio de la cultura india, Frida hace una serie de obras que son muy interesantes por los elementos aglutinantes que tienen en relación a diferentes simbologías. Entonces, vamos a encontrar que Frida nos muestra a Moisés, ¿sí? Abierto Moisés las aguas. Aquí hay un niño. Obviamente, ese niño tiene un tercer ojo y ese niño se parece a Diego. En el centro vemos el líquido amniótico que está saliendo al romperse la fuente y hay un bebé que va a nacer. El sol óvulo, porque es al mismo tiempo un sol, es un óvulo, es una flor, extiende una serie de manos, ¿no? Que se prodigan hacia la realidad, se abren algunas frente a la realidad. A un lado encontramos a Moctezuma, encontramos a los señores, esta representación de lo que vendrían a ser los señores mexicas,
los monumentos, ¿no? Con todos los representantes de los señores Jaguar, Quetzalcóatl, esta aquí es, ay, ya le voy a decir cómo se llama. Cuatlicue, la diosa, que es la diosa madre de de los mexicas, el águila, el jaguar, los cráneos, mm, todos estos partes del imaginario, un cuerpo muerto, una osamenta, aquí llegan las manos de este sol óvulo, Nefertiti, Marx, eh, creo que este es Leonardo, no sé si este es, no, este es Ser Cortés, o sea, diferentes figuras dentro del curso de la historia, Gengis Khan, Gandhi, acá está Joseph Stalin, ¿sí? Mm, Freud, ¿quién será? Yo no sé si, este sí, no sé quién, si es Marco Polo, quién. La parte de abajo, de nuevo vemos los pueblos mexicas, las pirámides, un mono, un árbol que se muestra roto, pero del que salen también como formas corpóreas. En la parte de abajo, una caracola y una medusa. Aquí estamos viendo los papiros, otro tronco roto. Y acá figuras, este es ser Alejandro Magno, Nefertiti otra vez, este es uno de los gurús de la India, aquí tiene el tercer ojo, Jesús, un explorador, Hitler, Napoleón, este debe ser, no sé si es Beethoven, aquí este, no sé si sea Mahoma eh, este es Julio César. En la parte de abajo hay como un sol y una gran cantidad de personas, una indígena que nos recuerda a lo de mi niñera y yo, a la Frida pequeñita amamantando, es muy parecida, pero distinta. Los monitos de sus obras. mm, otra osamenta, el diablo, una Venus que tiene similitudes con el rostro de Frida. Aquí la Trimurti de la India, o sea, el dios con las tres caras, la Virgen, el niño, el sol. Este que será Osiris. No, este es Horus. Aquí está el ojo de Horus. Aquí, este sí es, ay, el que era como una fabra, este será Tot. No, este es Amón, perdón. Este es Amón. Este que debe ser Apolo. Zeus con los rayos en la mano. Anubis. Otra vez el ojo de Horus. Mejor dicho, todo. Todo junto. Y las representaciones de lo que vendrían a ser como los elementos del lóbulo, del cigoto, ¿no? Eh, todas estas elementos aglutinantes de la historia, básicamente para hablar de ese abrir el mar muerto y de esas creencias donde toda la historia converge de una manera u otra. Me gusta mucho, es una obra muy triste, muy dolorosa y muestra de nuevo cómo estos niveles de dolor van aumentando. Aquí Frida proyecta su expectativa vital en el horizonte totalmente árido que encuentra, el sol óvulo, que siempre para ella es eso, ¿no? Y la luna. Ella en su cama, el caballete,
y lo que llega a ella como en un embudo es mortandad, ¿sí? Es una cantidad de mortecina. La muerte está aquí y los animales, todos animales muertos. Ella, a su vez, está cubierta por una sábana donde vemos una serie de representaciones que bien podrían ser como de células o algo por el estilo. Sus ojos, de nuevo, anegados en llanto. Y ahora hace este autorretrato en lápiz que es muy bueno. Es un dibujo muy bien logrado. La golondrina sobre la frente con el arco de las cejas, los ojos, el cuerpo, el rostro triste de quien está sufriendo. Ahora el que se deshilacha como raíz, es el borde de la cinta, pero del otro lado hay hojas y flores, eh, la mano cortada como arete, como una ofrenda, y eh, el dibujo del collar digamos de lo que es la pechera del vestido, que aparece también de nuevo como un bordado de raíces, pero ya no se ve tan marcadamente doloroso, aunque aquí tenemos una lágrima. En septiembre de 1946 la van a premiar por su pintura y debe ser nuevamente operada de la columna dorsal y debe tener un corset de yeso que ella misma decora con elementos como la hoz y el martillo. Eh, Está ya, digamos, cada vez más claramente debilitada. Los símbolos de la muerte a su lado, juega con ellos. Miren, este dice Frida. O sea, ella es muy consciente de cómo su situación de salud ha desmejorado considerablemente. Ya en 1946 pinta Árbol de la Esperanza, mantente firme, mostrando lo difícil que está siendo para ella sobrellevar esta situación. Lo vemos en el fondo del cuadro, muy árido, muy fracturado, con grandes grietas. En un lado el sol óvulo, en el otro lado la luna más tranquila, el sol que debería estar mostrando un panorama más alentador, no lo hace, lo muestra más bien la camilla, la espalda con las heridas, ¿no? Eh, por parte de ese dolor. En el lado de la luna la vemos con su vestido, con su corset en la mano, ¿no? Un parche rojo, una banderita y toda una serie. Aquí nos muestra el corset en la mano, pero aquí nos muestra que lo lleva puesto. Una situación penosamente dura que se muestra de una forma todavía más evidente en El Venado Herido. El Venado Herido es una de las obras más significativas de Frida, como son las obras de la Frida Dolorosis, ¿no? Ah, las obras de Frida Dolorosa o Frida Doliente son las obras más significativas, porque son también las que tienen mayor fuerza en sus simbolismos. Aquí volvemos a encontrar los elementos, ¿no? La nervadura, que es como un rayo, como es al mismo tiempo como un esqueleto de planta. La tormenta que se
ven el panorama, el cielo, el mar. El bosque lleno de elementos donde no hay vida, donde los árboles se muestran heridos, la rama cortada y la venada lanceteada por las flechas, sangrante, con el rostro de Frida, muy triste, y con la cornamenta. Y aquí, dejando a Frida doliente, nos vamos a quedar por hoy. Ya la próxima semana